¿Qué ocurriría si desaparecieran todos los seres humanos de la Tierra? Esta no es la historia de cómo podríamos extinguirnos. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejamos atrás. En este episodio de La vida sin nosotros, los lugares donde la humanidad saciaba su hambre satisfacen ahora un apetito de destrucción. Las tiendas de alimentos se transforman en pesadillas gastronómicas. Algunos alimentos comunes desvelan un secreto explosivo. Esta famosa cena no tiene la menor posibilidad. Vean lo que pasó cuando este supermercado de Texas fue abandonado con toda la comida dentro. Bienvenidos a la Tierra. Población cero. La vida sin nosotros. La última cena. Un día sin nosotros. Ya se ha servido la última cena. En las tiendas de alimentación de todo el mundo, donde los humanos iban a comprar sus ingredientes, reina un silencio espeluznante. Rociadores automáticos mantienen húmedas las verduras. Pero ya no se oye el chirrido de los carros por los pasillos, ni el timbre de las cajas registradoras. Oculto entre las estanterías, hay un artículo que se conservará miles de años. Pero de momento, todo tiene un aspecto suficientemente apetitoso. Y hay muchas bocas que alimentar. Ya han llegado los organismos microscópicos y los insectos. De hecho, muchos de ellos siempre han estado ahí. Cuando había humanos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos permitía incluso que la comida de las tiendas tuviera pequeñas cantidades de restos animales. 8 pelos de roedor en un paquete de fideos. 8 huevos de mosca en una lata de salsa de tomate. 150 fragmentos de insecto en un bote de mantequilla de cacahuete. Se calculaba que los humanos ingerían inadvertidamente entre 450 y 900 gramos de insectos al año. Ahora, sin humanos que consuman estos productos, los huevos de los insectos eclosionan, las bacterias se multiplican y los animales se preparan para una violenta invasión. Dos días sin nosotros. El azúcar comienza a mostrar una cara que no es tan dulce. 10 millones de toneladas de azúcar salían cada año de las 30 refinerías repartidas por Estados Unidos. Solo una parte del consumo anual del país. El azúcar granulado se hace transformando el jugo de la caña y la remolacha en cristales. Pero en el proceso se crean nubes de polvo de azúcar que pueden ser inflamables. El polvo del azúcar o la harina y una gran variedad de materiales cristalinos acumula electricidad estática al frotar unas partículas contra otras. Estas nubes de polvo de azúcar son una bomba de relojería. Incluso en la época de los humanos, hubo 4 explosiones en fábricas de Estados Unidos, causadas por la acumulación de polvo de azúcar en el aire. Los ingenieros intentaron reducir el riesgo por distintos medios, como una ventilación adecuada y la reducción del calentamiento de la maquinaria. Pero sin trabajadores, estas medidas de seguridad ya no están operativas. Ahora, en una fábrica, la electricidad estática inflama el polvo acumulado en una cinta transportadora.
La bola de fuego alimentada por el polvo llega hasta 2 hilos de 30 metros, contribuyendo a incrementar el desastre. Si el incendio continuara y llegase a unos 370 grados, la humedad de los aglomerados del cemento se convertiría en vapor y a esa temperatura estallarían. Montañas de lodo azucarado lo inundarían todo y se solidificarían como el cemento. Si el fuego produjera el calor suficiente, descompondría el caramelo en elementos inflamables. Podría ser un incendio enorme. En todo el mundo, la comida ha inspirado a la arquitectura, grande y pequeña. Algunos dicen que este edificio de Taipei, la capital de Taiwán, parece un alto montón de recipientes de comida para llevar. Llamado Taipei 101, fue el segundo rascacielos más alto del mundo y albergó algunos de los restaurantes a más altura del planeta. Para estabilizar el rascacielos de 101 pisos ante vendavales y terremotos, los ingenieros idearon una tecnología en movimiento. Se instaló un sistema de amortiguación de masa, el más grande del mundo. Es un péndulo de acero de 720 toneladas, formado por 41 planchas circulares y suspendido de 8 cables entre las plantas 92 y 88. Tiene la misión de estabilizar el balanceo del edificio. Básicamente lo que hace el amortiguador de masa es balancearse al contrario que el edificio, de manera que se anulan y quedan en reposo. En la vida sin nosotros, ¿seguirá siendo esta esfera de acero el salvavidas del edificio o se convertirá en un arma de destrucción masiva? Al otro lado del Pacífico, en el Randy's Donuts de Los Ángeles, este caprichoso edificio se mantiene en pie como un monumento a la relación de amor de la humanidad con los alimentos azucarados. A casi 10 metros de altura, el donut del techo es uno de los más grandes del mundo. La receta para este dulce de 20 toneladas, acero laminado recubierto de hormigón. Pero el icono del techo cuelga precariamente de su percha. En realidad, el donut no está apoyado sobre el techo del edificio. Se sustenta en 2 barras clavadas en el suelo y el edificio se construyó en torno a ellas. Es un objeto muy grande y pesado, soportado prácticamente por el palito de una piruleta. Tres días sin nosotros. En todo el globo, los perros están hambrientos de comida y de atención. Este labrador tenía un vínculo muy especial con su compañero humano. Es un perro guía muy bien adiestrado, acostumbrado a pasar las 24 horas del día junto a su dueño. Sin humanos cerca, un perro guía normal empezaría a preocuparse y a preguntarse dónde está su dueño. Seguramente se pondría a arañar la puerta, ladraría, mascaría cualquier cosa para aliviar la ansiedad, que es como se desestresan los perros. Los labradores se solían usar como perros guía por su naturaleza no agresiva y obediente. El comportamiento del perro ha sido modelado durante un año de intenso aprendizaje. Pero la ausencia de su amo está poniendo a prueba su adiestramiento para resistirse a la comida. Se les enseña a no hurgar en los armarios y frigoríficos y a no tocar la comida humana si no se les da directamente. No creo que se dejasen morir de hambre, pero podrían pasar varios días hasta que se permitieran comer lo que hubiera. Después de 3 días, la fuerza de voluntad del perro guía ha desaparecido. Cuando se termina la comida en casa, este can tiene ventajas sobre los demás del barrio. Es el único que ha visto el interior de una tienda de alimentación y se sabe el camino de memoria. Una semana sin nosotros.
No hay electricidad en ninguna ciudad del mundo. En las tiendas de alimentación, esto implica que ya no hay luz ni refrigeración. La carne y los lácteos necesitan una temperatura inferior a los 5 grados. Cuando sube el termómetro, muchos productos se empiezan a estropear en cuestión de horas. Hay 3 elementos que aceleran la descomposición: el calor, el agua y el oxígeno. Cuanto mayor sea la temperatura dentro de la tienda, más rápida será la descomposición. Las bacterias y los hongos se acumulan sobre toda la materia orgánica muerta. Al alimentarse, estos microorganismos segregan enzimas que descomponen la materia antes viva, facilitando su absorción y digestión. El proceso de putrefacción no hace más que preparar una comida diferente para los depredadores microscópicos. 2 organismos comunes a la putrefacción de la carne y los vegetales son las pseudomonas y las bacterias del ácido láctico. Las primeras crean la sustancia viscosa que recubre estos productos, y las bacterias del ácido láctico producen las burbujas y el olor. Por ejemplo, los microorganismos de la putrefacción de un pollo entero envasado producirían gas en cuestión de horas. El envase se hincharía y estallaría en unos días. Las verduras, frutas y hortalizas emiten otro tipo de gas, el etileno, que hace que maduren. Cuando una manzana madurada en exceso expulsa etileno, activa los receptores de otras manzanas que empiezan a producir el gas. Pronto toda la fruta está pasada y no tarda en pudrirse. En cuanto falle la refrigeración, habrá cosas pegajosas y podridas por todos lados, y eso atraería la vida animal. Los penetrantes olores lanzan una invitación al mundo de los roedores. El olfato de las ratas es mejor que el de los perros. En efecto, en 2006, los expertos empezaron a emplear ratas para detectar minas en zonas de África afectadas por guerras. Ahora, las ratas se abren camino hacia los supermercados, que les brindan un festín con cientos de platos. Hordas de insectos se unen al frenesí. El olor de la fermentación de la fruta, demasiado madura, atrae a las moscas de la fruta. Los moscardones acuden al aroma de la carne podrida. En 8 horas, cada hembra pone 250 huevos, de los que rápidamente salen gusanos. Si los moscardones pueden introducirse en ellas, saldrán gusanos. 50 kilos de carne pueden dar mucho asco después de un par de días. También el moho se alimenta de todo. Los hongos verdes microscópicos empiezan como esporas transportadas por el aire. Cuando caen sobre un alimento húmedo, segregan sustancias que lo descomponen y pudren. Cuando los alimentos de la humanidad se convierten en un banquete para nuevas criaturas, ¿podrían ser los últimos días para la última cena? ...10 días sin nosotros. Tras más de una semana esperando que vuelva su amo, este perro guía se aventura a salir de la casa. Está más acostumbrado a la rutina que otros perros, y se dirige a un lugar donde cree que encontrará gente y sabe que hallará comida. Si frecuentasen una cafetería o una tienda del pueblo con regularidad, probablemente empezaría a buscar a las personas por allí. Una persona invidente iría todos los días a una misma tienda y el perro se habría acostumbrado a ella. Pero en la tienda todo está pudriéndose. ¿Ha llegado demasiado tarde? La mayoría de los perros tienen estómagos fuertes que segregan un ácido hidroclórico mucho más potente que el de los humanos, que mata a casi cualquier bacteria, incluyendo las patógenas como la salmonela de la carne cruda. Mientras que casi todos los perros perseguirían a las ratas, el guía las evita.
Los perros guía en concreto están adiestrados para evitar a otros perros, gatos y todo lo demás. Se les entrena para que los ignoren, para que no interfieran en su trabajo. Si encontraran animales extraños, tratarían de evitarlos. La tienda de alimentación será el salvavidas de este perro. Pero ¿cuánto tiempo durará este almuerzo gratis? Tres semanas sin nosotros. Las bacterias del ácido láctico ya se encuentran por decenas de millares dentro de los recipientes de los productos lácteos, haciendo que se cuajen y agríen. La falta de refrigeración artificial ha provocado que se estropee casi toda la mantequilla. Pero hay un lugar en la Tierra donde la mantequilla sobrevive a la humanidad, en las profundidades del norte de Europa. Desde mediados del siglo XIX se han desenterrado curiosos barriles de madera rebosantes de sustancias grasas en las pantanosas turberas de Irlanda y Escocia. Los arqueólogos han determinado que eran contenedores de mantequilla de entre 300 y 3.000 años de antigüedad, aún comestible en parte. Creemos que estos productos se han conservado durante cientos de años, debido a las bajas temperaturas y al musgo de las turberas, que impide que el oxígeno penetre en los recipientes de la mantequilla. Estas turberas no se usaban solo para preservar productos lácteos. A las tribus germánicas de la Edad del Hierro del noroeste de Europa les gustaba guardar otras cosas en ellas, como cadáveres humanos. Las víctimas de los sacrificios humanos se enterraban en las turberas. Hay quien cree que se desenterraban en ciertas ocasiones para hacer de invitados de honor en algunas ceremonias. Tres meses sin nosotros. Las tiendas de alimentación se han convertido en tumbas de cadáveres culinarios. La fruta se ha consumido. La carne sin envasar se ha descompuesto y solo quedan los huesos. Cuando había humanos, este horripilante espectáculo ya se había representado en una ciudad de Estados Unidos. En 1999, en Fort Worth, Texas, una tienda de alimentación quebró. Los propietarios decidieron abandonarla, dejándolo todo dentro. En cuestión de semanas, los vecinos comenzaron a percibir un terrible hedor. 3 meses después del cierre, el Departamento Municipal de Gestión Medioambiental entró y descubrió una pesadilla. El olor en el exterior era nauseabundo, y no tenemos información exacta de cómo era en el interior, porque siempre se entraba con trajes protectores. Trabajadores con trajes especiales y máscaras de oxígeno emprendieron la tarea de limpiar la inmundicia tóxica. Fue muy peligroso. No sabíamos con exactitud qué tipo de bacteria podía haber. Sabíamos que había riesgo potencial de enfermedades. Veíamos ratones, ratas, cualquier cosa que viviera de la basura y la materia en descomposición. Según el informe, la cosa estaba tan mal que no podías verte la mano al extremo del brazo de tantas moscas como había. Cada pasillo presentaba una nueva y desagradable sorpresa. Productos como manzanas, lechugas o plátanos ya se habían podrido. Algunos se veían comidos o mordisqueados. Varios recipientes de leche habían estallado a causa de los gases de la descomposición. Los paquetes de carne parecían intactos, pero en gran parte eran una sustancia viscosa de color gris oscuro. Ahora, en una vida sin nosotros, todas las tiendas de alimentación del mundo tienen su cámara de los horrores. Las ratas han pasado de la carne a las manufacturas. Sus dientes rascan fácilmente el papel y el plástico de los productos envasados, abriendo agujeros por los que otras criaturas entran o salen. En la época de los humanos, la comida siempre se elaboraba y empaquetaba ya con huevos de insectos en su interior. Los gorgojos de los granos los ponen en las semillas en el campo.
Son tan pequeños que no se ven a simple vista y acaban en los recipientes del grano o de productos que lo incluyen, como las barras de chocolate, donde a veces eclosionan las larvas. Estas se convierten en gorgojos como estos, que ahora se alimentan de arroz, fideos y cereales. Las hormigas rojas mordisquean albaricoques secos. Las cucarachas se registran en un motel para bichos dentro de envases de plástico llenos de galletas. El plástico preserva de la humedad y el oxígeno, y las galletas se mantienen frescas durante meses si las plagas dejan que duren tanto. El empaquetado no era la única forma de preservar los alimentos. Cuando había humanos, una leyenda urbana afirmaba que este famoso pastelito estaba hasta arriba de conservantes que permitían que durara hasta mucho después de su fecha de caducidad de 25 días. Este pastel tiene ácido sórbico, que hace que no se ponga mohoso. Cuando se estropea el paquete, aún le quedan algunos recursos. Se hace con monohidroglicéridos y con polisorbato 60, que ayudan a que los ingredientes se aglutinen y conserve la humedad sin ponerse duro. Los expertos han determinado que estos pastelitos podrían ser comestibles pasados 25 años. Seis meses sin nosotros. El fresco del siglo XV, La Última Cena, cubre una pared del convento de Santa María delle Grazie en Milán, Italia. La pintura representa la cena de la Pascua judía que Jesús compartió con sus 12 apóstoles cuando anunció que uno de ellos lo traicionaría. Esta obra maestra no solo muestra comida, en realidad está pintada con ella. El famoso artista Leonardo da Vinci usó una mezcla de óleos y témpera al huevo, pigmento con yema de huevo. Para la témpera al huevo tradicional se usa yema de huevo como emulgente. Se toma una pequeña cantidad de pigmento y se extiende en una paleta. Cogemos la yema y añadimos aproximadamente la misma cantidad de agua. Lo mezclamos todo con el pigmento. El rojo brillante es uno de los pigmentos que usó Leonardo en La Última Cena. Si se mezcla bien, se obtiene un hermoso color rojo. La viscosidad del huevo hace que el pigmento se adhiera a una superficie. Pero hay un problema. La mayoría de los frescos están pintados sobre yeso húmedo y cuando se seca, el pigmento se incorpora a la pared. Pero Da Vinci decidió pintar sobre yeso seco, que hace que los colores sean menos duraderos. Y además, La Última Cena se pintó sobre una pared que da al norte. Milán tiene unos inviernos fríos y húmedos. La lluvia y la nieve azotan a la ciudad desde los Alpes. Las paredes que dan al norte reciben mucha humedad. De hecho, menos de 5 años después de acabarla, en 1498, La Última Cena ya había empezado a caerse. A finales del siglo XX, había sido restaurada en 6 ocasiones, y en la última se instaló un sistema deshumidificador. Ahora que ese sistema se ha apagado para siempre, ¿cuánto tardará en acabarse La Última Cena? ¿Y qué alimento humano durará para siempre? Un año sin nosotros. Los productos perecederos se han descompuesto casi totalmente en las tiendas de alimentación. Después de los humanos, algunos alimentos desaparecerán para siempre, como los plátanos. El plátano más común y consumido del mundo es la variedad llamada Cavendish. Los plátanos silvestres tienen su origen en el sudeste de Asia y África. Sus semillas eran grandes y oscuras. En Norteamérica se cultivaron plátanos sin semillas, haciéndolos más atractivos a los consumidores. Cada año se consumían unos 100.000 millones de plátanos Cavendish.
Cada uno era idéntico genéticamente a la planta de Cavendish original, traída desde el sudeste asiático al Caribe a principios del siglo XX. Pero esa falta de diversidad genética lo hace vulnerable a la enfermedad. Si una nueva cepa de un patógeno infecta a una planta, también podrá infectar a todas las demás. Con el tiempo, el plátano Cavendish desaparecerá. Dos años sin nosotros. Los insectos han acabado con los últimos alimentos. Pero muchas de estas plagas han evolucionado para depender de la comida de los humanos y están condenados en una vida sin nosotros. Podrían tardar hasta 1 o 2 años en acabar con los alimentos almacenados, especialmente los secos como la harina. Después no les quedará nada, así que también se extinguirán. Las plagas de los almacenes desaparecerán. Las plagas de los jardines desaparecerán. Las plagas de los cultivos desaparecerán porque su alimento desaparecerá. Los alimentos enlatados siguen en los estantes protegidos de las plagas por sus envases metálicos. Tras 2 años sin nosotros, la mayoría ha caducado, pero su contenido aún podría ser comestible durante cientos de años. Normalmente las latas llevan un revestimiento de polímero que evita que la pequeña cantidad de azufre presente en la mayoría de los alimentos enlatados reaccione con el metal, lo que podría contaminarlos. Pero en zonas calurosas y húmedas del mundo, la comida enlatada puede tener un destino diferente. Si sube la temperatura ambiente en el entorno de una lata por encima de los 40 grados, los organismos de la descomposición que no mueren en el proceso del enlatado, llamados esporas termófilas, podrían empezar a reproducirse. Al multiplicarse, las esporas termófilas producen un gas que se acumula y puede hacer que las latas estallen. Tres años sin nosotros. El perro guía se ha mudado a un parque cercano. Pero en un triste giro del destino, sus miles de horas de adiestramiento frenan su instinto de caza. Cuando los restos de la sociedad humana escasean, la carroña ya no es una opción. Los perros de laboratorio y los perros guía, concretamente, no son los más ágiles ni la mejor raza que hay para cazar presas vivas. Un elevado porcentaje de perros guía y de perros adiestrados morirá de inanición. No serán capaces de encontrar comida para sobrevivir. Cinco años sin nosotros. El Taipei 101, que fue el segundo edificio más alto del mundo, es azotado por un tifón con vientos de 320 kilómetros por hora. El cristal de los pisos inferiores se rompe dejando que el agua inunde el interior. El Taipei 101 sufrirá relativamente pocos daños, incluso con vientos de 320 kilómetros por hora. Pero en ese tifón se perderá parte del cristal. El agua entrará en lugares de la estructura donde no había entrado antes y se abrirán grietas. El péndulo de acero se balancea para compensar el intenso vendaval. El enorme sistema de contrapeso estabiliza el mega rascacielos por ahora. «20 años sin nosotros han pasado factura a la obra maestra de Da Vinci». La Última Cena ha tenido una vida más difícil que casi cualquier otra pintura de la historia del arte. Ha sufrido una afrenta tras otra. Cuando había humanos, La Última Cena fue dañada en luchas por la comida
instigadas por las tropas francesas que ocuparon el convento durante las guerras napoleónicas. En la Segunda Guerra Mundial, las bombas aliadas alcanzaron el convento y dejaron expuesto el mural, que solo estaba protegido por una fina lona y sacos de arena. Ahora, la última cena se acerca a su fin. Un cuarto de siglo sin nosotros. La tierra donde la humanidad cultivaba su comida vuelve a la naturaleza. Es un futuro que le ha llegado a una ciudad agrícola de Norteamérica donde la vida sin nosotros ya ha empezado. «25 años sin nosotros». El clima y la erosión han destruido gran parte de la tierra y la infraestructura de las que la humanidad dependía para alimentarse. Es un futuro que ya ha sucedido en una comunidad agrícola abandonada. Esto es Tranquil, situada en el corazón de Columbia Británica, Canadá. Aquí, en un valle rodeado de onduladas colinas, la naturaleza ha reclamado rápidamente su antiguo dominio. Hoy, estos edificios son recuerdos vacíos de la comida que se producía para alimentar a millares de personas. Fuertes vientos y crudos inviernos casi han derribado el techo metálico del silo. Los comederos oxidados del ganado y el heno seco son lo único que queda en la vaquería donde antaño dieron leche 350 vacas. En el cercano matadero, solo un débil olor a humo emana de donde se sacrificaban los cerdos y se curaba su carne. Por todo el lugar, las plantaciones abandonadas han sido sustituidas por arbustos y malas hierbas. Hoy Tranquil es un fantasmal recuerdo de una comunidad misteriosa. Un pueblo obligado a reinventarse una y otra vez hasta que un día se perdió toda esperanza. En 1857, el descubrimiento de oro en el río Tranquil desencadenó la fiebre en la Columbia Británica. 2 familias levantaron una ciudad para proveer a los mineros. Debido a su aislamiento, los pobladores tenían que producir sus propios alimentos. A principios del siglo XX, la fiebre del oro acabó y Tranquil sufrió una transformación. La tuberculosis, una contagiosa infección bacteriana de los pulmones, se convirtió en una epidemia en Canadá. En 1907, Tranquil se convirtió en un sanatorio para tuberculosos debido al aire seco de la montaña y a los largos días de luz solar. Se pensaba que la exposición al sol ayudaba a los afectados por la enfermedad. En 1929, el Hospital Grips abrió sus puertas. Pero los habitantes de la vecina localidad de Kamloops protestaron porque el sanatorio estaba demasiado cerca de su comunidad. Cuando se construyeron muchos de los primeros edificios, había miedo a contagiarse de tuberculosis. Creo que hasta había una norma que prohibía escupir en la calle porque podías contagiarte con cosas como esa. Cuando se anunció una cura para la tuberculosis en 1958, Tranquil cambió una vez más. El sanatorio se convirtió en hogar para 600 disminuidos psíquicos. En 1985, el lugar se clausuró, víctima de un programa de recortes del gobierno que dispersó a los enfermos residentes por hogares de acogida y otras instituciones. Hoy, 90 edificios apenas se mantienen en pie. En el Hospital Grips, todavía hay una cámara de esterilización para instrumentos quirúrgicos en la pared de un quirófano. Pero ahora lo único que necesita cirugía es la propia estructura de madera.
Cuando todo se abandona, si hay tejados planos y agua y no hay mantenimiento, el agua se mete por todas partes. Los árboles rodean los edificios. Uno incluso ha echado raíces en el techo. Durante 25 años, la nieve y el hielo fundidos se han acumulado en el techo plano de grava y alquitrán y han inundado el sistema de desagüe. Estamos en la planta superior del edificio Crip. El agua ha atravesado el techo haciendo caer parte del falso techo y estancándose en el suelo. Como puede verse debajo de mí, el agua estancada en el suelo ha levantado las baldosas y ha empapado la madera, pudriéndola y pasando después al armazón. Este se ha hundido y se ha abierto un agujero en el suelo, permitiendo que el agua caiga al siguiente piso. Y puede seguir así, piso a piso, hasta llegar al fondo. La naturaleza también amenaza de muerte al edificio principal, construido en 1910. Aquí podemos ver cómo el árbol está rodeado por el escalón de acero. Con el tiempo, abrirá agujeros por los laterales de este edificio. En el exterior hay todo tipo de plantas moviéndose hacia el edificio. Las raíces penetran en el hormigón y lo deshacen, con lo que entra el agua. Dentro, el equipo de demolición de la naturaleza hace horas extra. El agua ha consumido el techo de yeso, generando moho y hongos, que a su vez liberan micotoxinas, venenos químicos que destrozan la madera. Si los humanos lo inhalan durante meses o años, este moho puede crecer dentro de los pulmones y provocar la muerte. Aquí el moho y el musgo se están comiendo el suelo, por decirlo así. Esta sala será reducida a la nada y llegará un momento en que el edificio empiece a derrumbarse. Ahora hay un proyecto de restaurar Tranquil para reconvertirla en una comunidad agrícola autosuficiente. Pero hasta que llegue ese momento sigue siendo un pueblo bajo amenaza de ruina total. «25 años sin nosotros». Cuando la naturaleza ansía recuperar su pasado, ¿cuál será el único sobreviviente de las estanterías del supermercado? «30 años sin nosotros». En estos sitios derruidos, donde la humanidad venía a cenar, los estadounidenses llegaron a consumir 9 kilos de pasta por persona y año. Se bebían 1.400 millones de tazas de café al día en todo el mundo. Y se servían miles de millones de hamburguesas al año. Todo rastro de comida preparada debería haber desaparecido de la faz de la Tierra, excepto en el caso de los alimentos liofilizados. La liofilización es un proceso de deshidratación. Elimina el 98% del agua de los alimentos perecederos para conservarlos y hacerlos ligeros para llevarlos de camping, a la guerra o al espacio exterior. Las latas de comida liofilizada pueden durar siglos. Recientemente, un estudio universitario comparó un alimento liofilizado hace 30 años con uno fresco, y los consumidores consideraron que el primero estaba casi tan bueno como el segundo. Y eso después de 30 años. Indudablemente duraría 50 o 100, pero no hace tanto tiempo que tenemos esta técnica para comprobar la teoría. Un producto liofilizado puede ser comestible 30 años después de que la humanidad desaparezca. Pero las tiendas de alimentación que los vendían se han deteriorado rápidamente. Tras décadas de nieve y lluvia, los delgados techos ceden. Los vegetales colonizarían el interior rápidamente. El aparcamiento se convertiría primero en césped, luego en pradera y después en un bosque.
60 años sin nosotros. La última cena no ha resistido. El moho y el polvo han ocultado los últimos restos de la obra maestra. Y los monumentos a la comida humana están a punto de colapsar por todo el globo. En Los Ángeles, el agua de lluvia está corroyendo uno de los donuts más grandes del mundo. En el caso de Randy's Donut, el agua se acumulará en el interior, en el fondo de la parte hueca de la rosquilla. La base caerá primero y luego la parte de arriba se le hundirá encima. Con su estructura de acero corroída, Randy's Donut se desmorona. «200 años sin nosotros». Al Taipei 101, un edificio que a algunos les parecía un montón de envases de comida para llevar, se lo lleva ahora la corrosión de una manera sorprendente. El gigantesco sistema de contrapeso, responsable de estabilizar la estructura ante los vendavales, ha dejado de ser estable. Sus cables oxidados se rompen repentinamente, soltando la bola de acero del péndulo de 720 toneladas. Imaginen esa enorme bola cayendo por el centro del edificio y destruyendo todo lo que encuentre, empujando a los lados los restos de los bloques del suelo. La bola del péndulo lo destruye todo al caer 88 plantas. Como un meteorito, la bola de demolición se estrella por debajo del nivel del suelo. El Taipei 101 ya no es el segundo rascacielos más alto del mundo. «4.000 años sin nosotros». No queda ni rastro de las tiendas de alimentación. Pero hay un producto del siglo XXI que aún es comestible. Hay botes de miel enteros esparcidos por los lugares donde antes se levantaron las ciudades. En la época de los humanos, los arqueólogos encontraron botes de miel comestible en Egipto. Uno databa del 1400 a.C. La miel es un producto higroscópico. Eso significa que si está expuesta al aire, absorbe humedad y puede fermentar. Pero, guardada en tarro de cristal, permanece fresca. La miel durará muchísimo tiempo. Tiene poca agua, baja humedad y bajo pH. 3 elementos clave que contribuyen a que no se descomponga con el tiempo. Un bote de miel de cristal con una tapa bien apretada puede durar 1.000.000 de años. Puede que se ponga granulosa y cristalice, pero sabrá bien. A lo largo de la historia, la comida ha unido a comunidades de todo el mundo. Ha impulsado la ciencia y ha inspirado a la arquitectura y el arte. Ahora, de todos los alimentos envasados por el hombre, solo queda la miel como un dulce recuerdo del apetito humano en una vida sin nosotros.